Muy bien. Muy bien. Pero vamos a ver, dejé de escucharlas. Si están hablando, no las escucho en este momento. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, Bueno, tenemos entonces el Estado paralelo, herida infectada de la Segunda República. Así me dijeras, ¿verdad? sí, ese es el tema de hoy, el tema que se anunció para que las personas vayan llevando el, eh, el temario de cada programa, ¿verdad? Me Es parece un muy tema muy bien. importante y muy interesante. Sí, bueno, Y las preguntas también, profe, tengo preguntas. sí, muy bien. Bueno, Ujú. vamos a ingresar primero dándole la gloria a Dios y pidiéndole a Dios que tome el programa y nos ayude a darle un buen servicio a la comunidad, al pueblo, ¿no? Bien, Así es. en el nombre de Jesús, amén. Eh, Sí. a los costarricenses nos cuesta entender, indistintamente si somos personas preparadas o no, cómo es que la oligarquía criolla mafiosa, que se adueñó de la Primera y de la Segunda República, cómo es que mantienen los hilos del poder. Porque es fácil decir que hay unos políticos que son marionetas. ¿De quién son marionetas? Sí. ¿Y cómo es que logran mover esas marionetas? Ok. Entonces pasa que debemos comprender un poco cómo se estructura el Estado, principalmente leyes y el Poder Judicial, para lograr hacer cosas sucias, inmorales, pero legitimadas por ley. Vea qué interesante esto. Para eso es el Estado paralelo. Vea, ese asunto del Estado paralelo también se conoce como estructuras paralelas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hoy, en el periódico CR Hoy, sindicato denuncia presunta estructura paralela en la Caja Costarricense de Seguro Social liderada por Marta Esquivel, es decir, la Sí. presidenta ejecutiva. O sea, que no estamos hablando, estas cosas existen y efectivamente desde que existen se han cometido un montón de atropellos. Un Estado paralelo es una estructura a la par del Estado, inteligentísimamente creada, pero violentando la ley, que nos hacen creer que todo lo que está ocurriendo ahí es normal. Por ejemplo, ahorita hay un proceso silencioso, acallado, para privatizar la caja. Y solo los que están dentro de la caja y están cerca de la caja se dan cuenta cómo le niegan los servicios y los derechos a los ciudadanos costarricenses que están en juntas de salud y que ocupamos servicios de salud. Porque el gobierno de esta oligarquía que está ahorita en el poder tiene un pleito de palacio con la otra oligarquía, la de los Arias, que perdieron las elecciones y George Soros le metió este candidato a la oligarquía criolla nacional y lo puso como presidente. Claro, un presidente sin poder porque solo tiene 9 diputados y lo que pasa haciendo es show junto con Pilar Cisneros. Ellos no administran, ellos hacen show. Donde quiera que van, hacen un show, bailan y pegan gritos y amenazan y ofenden a diputados y a diputadas, pero administración nada. Porque aquí tenemos un grave problema. Se nos trata de engañar indicando que hay indicadores muy buenos, como por ejemplo el indicador de la inversión extranjera directa. Ok, pero ¿qué es lo que pasa? Ese indicador de la inversión extranjera directa, por muy bueno que sea, no es lo que dice el artículo 50 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 50 de la Constitución? Que el bienestar del pueblo es lo principal que tiene que buscar un Estado. Permítame hallar acá la Constitución, donde tenemos ese indicador que dice que el bienestar del pueblo es precisamente el primer indicador que todo gobierno debe buscar. Bueno, por ahí tengo la Constitución. Allá la tengo. Pero cuando salen las noticias, el gobierno, los ministros, salen diciendo otras cosas. No sacan la Constitución en la mano y dicen, bueno,
este gobierno se está comportando conforme a la Constitución. No, eso no lo dice. La Constitución dice, en el artículo 50, que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país. ¿Ve? Este es el principal indicador que debe tener un gobierno, no la inversión extranjera directa. Sin embargo, como el pueblo desconoce el artículo 50, cualquier cosa que diga el presidente de la República, o Juanito Mora, o cualquier otro medio de comunicación que esté aliado con el gobierno, porque está recibiendo algún beneficio del gobierno, no conoce la Constitución, y si la conoce no la trae a colación, no la indica. Y entonces, los costarricenses, acostumbrados a comer noticias cotidianas y que cada 3 días se ocupa un escándalo nuevo para que tenga sentido la vida, nos olvidamos de aplicar la Constitución. Pero cuando ya uno comienza a leer la Constitución y a darse cuenta de que el gobierno no gobierna porque no cumple con la Constitución, entonces uno ya no está muy de acuerdo con lo que diga Cisneros Gallo Pilar o con lo que diga Chávez Robles Rodrigo. ¿Por qué? Porque como uno lee la Constitución, y aquí dice claramente que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, y eso se mide, pero ellos no lo miden y no lo traen a colación, no están administrando. Y sigue diciendo, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, tampoco lo indican. ¿Qué hacen las oligarquías cuando llegan al poder? Por ejemplo, les voy a hablar del caso de Daniel Oduber. En el año de 1971, Daniel Oduber era diputado y también llegó a ser representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Y en aquellos años pululaba la idea de la necesidad de que todos los países del área tuvieran un polo turístico. Y como Daniel Oduber conocía muy bien Guanacaste, se dio cuenta que la finca de un amigo de él era la finca que se requería para el desarrollo de ese proyecto turístico. Esa finca se llamaba Los Palmares. Hoy es la finca 70993-000 a nombre del ICT, que nunca se le pagó ni a don Manuel ni a su viuda. Pero vea lo que ocurre. Como el gobierno tiene un abogado, que es la Procuraduría General de la República, como el gobierno tiene una Contraloría, que es la Contraloría General de la República, como el país tiene un ente que persigue el delito, que es la Fiscalía o el Ministerio Público, como el gobierno tiene, para defender a los ciudadanos del ataque del Estado, una defensoría, todo eso obliga al gobernante a cumplir la ley. Pero ¿qué pasa cuando el defensor, el procurador, el fiscal, la contralora, son nombrados por los partidos políticos, tanto del gobierno como los contrarios, pero hacen acuerdos entre ellos? No se hace bien el trabajo de fiscalización, no se hace bien el trabajo de perseguir el delito, no se hace bien el trabajo de la Defensoría de los Habitantes, no se hace bien el trabajo de la Contraloría General de la República. Y más bien el gobierno comienza a hacer cosas por decreto que están prohibidas por ley. Casos abundan. Uno de los casos que voy a mencionarles de lo que es un estado paralelo es el famoso caso del proyecto hidroeléctrico El Diquís, que el ICE gastó una millonada investigando los terrenos donde se iba a inundar para hacer la poza y donde se iba a llevar a cabo la construcción de la represa, pero al final el ICE desistió. Y yo conozco muy bien ese caso, porque yo asesoré tanto a los indígenas como a los costarricenses cuyas propiedades iban a ser inundadas y expropiadas por el Estado para poder llevar a cabo el proyecto. El expresidente Arias y su ministro Roberto Dobles de Ambiente crearon en un decreto una entidad superpoderosa del ICE, el ICE mismo, para que hiciera y deshiciera todo lo que tuviera que hacer con tal de que el proyecto del Diquís saliera adelante. Como ya les había funcionado en Papagayo con la expropiación de la finca Los Palmares, donde el ICT creó un estado paralelo al estado costarricense para llevar a cabo no solamente la expropiación de las fincas, sino
todo el desarrollo turístico que hay ahí, que no le queda un solo centavo a Costa Rica, ni al ICT, ni a Fundetur, ni al Ministerio de Hacienda, y ahorita se lo voy a explicar. Crean estructuras paralelas para brincarse lo que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo deben obedecer, que es la Constitución y las leyes. ¿Qué pasó en el proyecto El Diquís? Le dijeron a Alicia, usted puede expropiar, usted paga lo que quiere y todo lo demás, y usted comienza a desarrollar eso. Pero hubo un gran problema. Como el estudio técnico indicaba que la poza, el agua, el embalse tenía que ser sobre los territorios otorgados a perpetuidad a los indígenas, para que los indígenas pudieran llevar a cabo un contrato, digámoslo en estos términos, de alquiler de esos terrenos por 40 años para que el ICE los inundara, y durante 40 años el ICE hiciera, hiciera uso de esa agua para producir electricidad. Yo me acerqué a los pueblos indígenas y les dije, vean, efectivamente, ustedes pueden entrar en un contrato con el ICE, pero yo los voy a asesorar para que se pongan vivos. Lo primero que tienen que hacer es una consulta de todos los pueblos indígenas para que el pueblo indígena apruebe el llevar a cabo este contrato con el ICE, porque ninguno de ustedes, por muy jefe que sea, representa a todo el pueblo indígena. Y para hacer esta consulta era necesario, y aquí fue donde falló el decreto de Óscar Arias Sánchez y de Roberto Dobles, porque entonces se ocupaba la inspección de las Naciones Unidas para cotejar, verificar que esa consulta se hacía conforme a las normas internacionales. Y ahí se les cayó el proyecto El Diquís, porque eso no ocurrió en Papagayo. En Papagayo, al ser terrenos de costarricenses y no de indígenas, expropiaron a mansalva o robaron la finca y se hicieron los gatos bravos hasta el día de hoy. Pero en el Diquís no pudo ocurrir así porque se ocupaba la aprobación de un órgano internacional de las Naciones Unidas que dijera, sí, la consulta se hizo bien y por consiguiente, ya sea un no o sea un sí del pueblo indígena, puede entrar en negocios con el ICE. Otro problema que había en el Diquís era el hecho de que si un costarricense tenía 2 hectáreas ahí, ahí sembraba o tenía ganado, el valor de cada hectárea estaba en 11 millones de colones. En 11 millones de colones, la más barata, de acuerdo a la situación. Y hasta en 21 millones otras hectáreas. O sea, el valor fiscal sobre el cual esos costarricenses actualmente le pagan a la Municipalidad de Buenos Aires o a la Municipalidad de Pérez Celedón, el impuesto de bien inmueble está en 21 millones de colones, una hectárea, y algunas otras, dependiendo de la localización, en 11 millones. Pues el ICE les dijo que ellas tenían un decreto de Óscar Arias y de Roberto Dobles que ellos iban a pagar a 9 millones la hectárea. O sea, a un valor inferior al valor que estaba registrado en la municipalidad para pagar los impuestos. Eso, obvio que es improcedente. Pero lo que quiero decir es que si el detalle de la consulta indígena no se hubiera dado, el proyecto del Diquís lo hubieran implementado a fuerza y mansalva como implementaron el polo turístico Papagayo en Guanacaste. Al final, ¿qué les dije yo a los indígenas? Asuma por un momento que el pueblo indígena aprueba el llevar a cabo el alquiler por 40 años de esos terrenos. Le digo, así como se lo entregan al ICE, tiene que devolverlo al ICE con culebras, lagartijas, árboles y todo. Pero ¿cómo? Si ese terreno va a quedar lacerado, va a quedar como cuando vacían la poza de Cachique, queda un barrial ahí. Le digo, yo lo siento, le digo, así es como se lo entregaron y así es como se lo deben de devolver. Es decir, que el ICE a los 40 años, después de sacar el agua, tenía que meterle un dineral a esos terrenos para devolverlos como estaban. Eso no le gustó al ICE. Otra cosa que no le gustó al ICE, gracias a que yo asesoré a esos indígenas, ustedes le van a pedir, le dije a los indígenas, el 10% de la inversión que va a gastar el ICE aquí, que en aquellos momentos iba por 5,000 millones de dólares, para que ustedes tengan beneficios inmediatos. Tampoco el ICE le pareció esa inversión
ese porcentaje de la inversión. Y mucho menos, lo que yo les dije, cobren un 1,5% de todos los kilowatts que van a vender, producir y vender en este proyecto al ICE. Esa era una millonada por mes. ¿Qué es lo que ocurre? Que se espabilaron y el ICE agarró el candado, puso la cadena y cerró el proyecto y se largó y dijo, no, este proyecto no va. No pudieron montar el estado paralelo ahí. Pero donde sí tuvieron éxito y siguen sangrando en el polo turístico Papagayo. Ahora el sindicato denunció que la caja tiene un estado paralelo, una estructura paralela. ¿Qué es? Que crean nuevos órganos, crean decretos para hacer chanchadas fuera de la ley. Y como el pueblo de Costa Rica no lee la Constitución, no lee las leyes, piensa que el gobierno, que todos los miércoles hace un show, está actuando a derecho. Y no está actuando a derecho. Están creando estructuras paralelas. ¿Qué pasó en el Diquís? Que ya se le informó a Rodrigo Chávez Robles que hasta él mismo va a tener responsabilidad civil, penal y administrativa, porque no está poniendo las cosas en orden al ministro William de Turismo. Figúrese usted, vea lo que pasó ahí. No solo expropiaron 1,300 hectáreas mal expropiadas porque nunca la pagaron, sino que el ICT toma la función de la Procuraduría. Es la Procuraduría la que expropia. Es la Procuraduría la que compra un terreno. Es el abogado del Estado. Y ahí mismo, dentro de la Procuraduría, hay una notaría del Estado, donde hay un protocolo donde se le dice al mundo, al pueblo de Costa Rica, al que quiera saber, el día 2 de septiembre del año 2024 se expropió la finca Las Galletas, que era propiedad de Fanny Villegas, que se ubica en la provincia tal de tantos hectáreas. Ok, correcto, se expropia. Se valoró en tanto y se le paga. Bueno, muy bien, entonces hay un expediente de esa expropiación. Y hay una fotocopia de un cheque o de un simpe, de una transferencia donde se le pagó a Fanny Villegas. Y si la finca la va a usar la caja, se manda una copia del expediente a la caja. O se manda una copia del expediente a la organización que sea. Porque el Estado es el que la expropió. Bueno, cuando usted le pregunta al ICE cómo hizo para armar la finca, al ICT, la finca 70993-000, ellos no saben cómo. Cuando uno le pregunta al ente encargado del país y cómo hicieron para reunir esta finca, ellos no tienen el expediente. Si la Procuraduría General de la República no tiene el expediente de la expropiación de la finca, ¿cómo hicieron para inscribirla a nombre del ICT en el registro público? ¿Qué clase de triquiñuela jurídica hay ahí? Ahora vea lo peor, ya se expropian. Bueno, expropian no, roban, porque nunca la pagaron. Y el ICT se apodera del polo turístico Papagayo. O sea, una entidad del Estado, porque aquello es un bien patrimonial. Ahora el robo de la finca se transformó en un bien patrimonial. Y ahora dice, bueno, ahora hay que desarrollar ese lugar. Son 670 hectáreas en el continente y el resto de hectáreas de las 1,300 en la plataforma de la zona marítimo terrestre. Se hacen la pregunta, ¿y quién tendrá capacidad para desarrollar eso? Claro, el dueño de la Segunda República, el dueño del FIFCO, de la cervecería, del periódico La Nación, Jiménez Borbón. Dueño de la Segunda República, porque el dueño de la Primera República fueron sus ancestros, los Jiménez de la Guardia. Y los que se proyectan, si nos dejamos que van a ser dueños de la Tercera República, son los Jiménez Echeverría y los Mendiola Sánchez. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el Estado paralelo llega y dice, entonces hay una finca de 1,300 hectáreas con un solo número, 70993 de 1,300 hectáreas. Pero cuando usted va al polo turístico Papagayo, encuentra que toda la finca, como no la pueden dividir y no la pueden segregar porque es una concesión, lo que hicieron fue crear
paralelamente al Estado, porque el Estado tiene un registro público. Si esta finca la segregan en 1000 pedazos, cada pedazo el registro público tiene que darle un número de finca. Pero como solo existe una sola finca y fue dada en concesión, para poder desarrollar ese proyecto, lo que hicieron fue dividir la finca en sociedades. ¿Cómo es eso? Sí, no se puede dividir en nuevas finquitas, porque habría que decirle al registro que haga un número de finca para cada una de ellas. El que posee actualmente la concesión, que la compró por un acto protocolario de comprar las acciones del grupo Ecodesarrollo Papagayo, que inicialmente la concesión se le dio a Jiménez Borbón. Jiménez Borbón traslada las acciones a una fundación internacional y esta a su vez se la vende al árabe Kamil Yamal Alibay. Como no puede dividir la finca, porque habría que sacar un número de finca para las 1000 fincas que quisiera él, dividió toda la concesión, que se la pueden renovar cuando termine la concesión. La concesión es por 99 años. Cuando lleguen los 99 años, la pueden renovar otros 99 años. Dividió eso en sociedades. Lo curioso, una sociedad puede llamarse Los Patitos. ¿De quién es la sociedad? De un gringo que se llama John Fox. ¿Y dónde vive John Fox? Vaya usted a saber dónde está John Fox, nadie sabe. Pero esa es la sociedad de Los Patitos. La otra se llama Los Gatitos. ¿Quién es el gringo? Una señora que se llama Martha Stewart. ¿Y dónde está? Nadie sabe. Sociedades de papel. Sociedades que algunas son por 4000 metros y otras por 5000 metros, más o menos, es media hectárea. ¿Y qué es lo que ocurre? Que agarran esas sociedades, primero reciben el metro cuadrado de la concesión en $1. Y ellos a su vez lo revenden en $16,000 el metro cuadrado. ¿Dónde está esa plata? Hacen hoteles ahí. Les he dicho que en el mundo hay 3 hoteles 7 estrellas, pues uno de ellos está ahí en Papagayo. Otro está allá en Arabia y el otro ahorita no me acuerdo dónde es que está. Allá hay un hotel 7 estrellas. Y allá hay mansiones, porque hay gente que no le gusta, te hacen un hotel, porque lo ve como muy bala realea, después hacen un hotel 7 estrellas, entonces alquila una mansión la noche a $50,000. $50,000 la noche. Cuando va a pagar la noche, si se va a quedar 10 noches, o si, que se vaya a quedar, tiene que hacer la reservación y tiene que pagar. ¿Paga eso en el Banco Nacional? En el banco, no, lo paga en un banco en Islas Vírgenes. Y el resto del dinero de toda esa concesión la pierde el ICT. La pierde el ICT y no le queda nada al gobierno, al Ministerio de Hacienda, a Fundetur, y no le queda nada tampoco al ICT. Porque Karim Yamal Alibay montó una estructura para decirle a un puesto de bolsa, a una empresa que tiene autorización en la Bolsa de Valores de Nueva York para vender fondos de inversión inmobiliarios, y le dice a ellos, vea, aquí tengo el flujo de caja proyectado a 5, 10 años, 20 años, de lo que va a dejar Papagayo. La más barato, $14,000 la noche, la más cara, $50,000. Tienen años de estar vendiendo participaciones de fondos inmobiliarios en la Bolsa de Valores de Nueva York y al país no le queda un 5, porque el ICT no sabe controlar eso. Otorgó la concesión y no tiene la capacidad de llamar al concesionado y ponerlo en su lugar. Y lo peor, hicieron por decreto algo que no se puede hacer por decreto. Crearon un registro nacional de concesiones. Solo en Costa Rica existe un registro nacional de concesiones turísticas. Se creó por decreto, cosa que había que crearlas por ley. ¿Y eso para qué? Para que la concesión se instrumentalice a través de una sociedad y no como tenía que ser, por lotes, a través del registro público y con número de finca. Y es lo que hicieron en Papagayo, ese estado paralelo, lo están haciendo en Osa, lo están haciendo en La Caja, lo están haciendo en muchos lugares.
al final es una herida llena de pus. Está infectada. ¿Por qué? Porque esos terrenos, tras de que se los robaron y no los pagaron a sus legítimos propietarios, los entregaron en concesión a unos millonarios y al país no le queda absolutamente nada. La plata que se ha ganado estos filibusteros internacionales, financieros, ahí en Guanacaste. Me dicen que en Guanacaste ahorita, salir de Santa Cruz a Liberia usted dura 3 horas. La calle está colapsada. Guanacaste, con ese desarrollo turístico, debe tener autopistas de primer mundo. No hay plata para desarrollar eso en Guanacaste. Claro, ¿qué les importa a los ricos esa pista? Ellos llegan en helicóptero o llegan en bote. El rico no va a hacer 3 horas de fila como un tico para ir de Santa Cruz a Liberia. Entendamos, costarricenses, el país está a la venta a través de la estructura del Estado paralelo, en la caja, en el ICT, en el ICE. ¿Qué pasó en el ICE? Hace unos años me contrató el ICE. Cuando el ICE lo obligaron a aplicar las normas internacionales de información financiera para el sector público o las normas internacionales de contabilidad del sector público, se dieron cuenta que el ICE no calificaba para aplicar las normas del sector público, tenía que ser del sector privado. Y por consiguiente, Arecep, allá por el 2010, le envió una nota al ICE diciéndole: ICE, todos los activos que usted dio de baja, deme la lista de los activos que desde hace 2 años usted dio de baja. ¿Qué es dar de baja a un activo? Vamos a ver que llega el ICE a quitar un transformador, quita el viejo y pone el nuevo. El viejo ya hay que darle de baja. ¿Qué es darle de baja? Enviar una nota a la contabilidad del ICE a decirle: vea, el activo que tiene número tal y tal ya no sirve, ya no está en uso, denle de baja. Bueno, el ICE nunca había hecho eso en aquellos años, porque nadie le había pedido siquiera que hiciera un inventario. Nunca habían hecho en 61 años de existencia un inventario. Me contrataron a mí para que yo ideara una forma de cómo llevar a cabo el inventario de $5,200 millones. Duré 2 años analizando esos activos, analizando cómo llevar a cabo en 3 días ese inventario. No sé si los costarricenses se acuerdan que antes, para los cierres de septiembre, uno llegaba a un almacén y decía: cerrado por inventario. Bueno, al ICE había que cerrarlo 3 días para hacer el inventario. Y yo preparé los documentos de todos los activos de una lista enorme. Y entonces fui a cada lugar y di charlas y dije: vea, aquí hay que levantar la lista de estos activos. ¿Qué es levantar la lista? Pues aquí está el activo tal, vaya y lo ve. Si lo ve bien, le saco una foto y dice cotejado: el activo existe y está en uso. Cotejado: el activo fue dado de baja, no funciona y es el número tal, darlo de baja. Eso era lo que había que hacer. Bueno, lo hicimos. Pero una vez que hicimos el inventario, surgieron un montón de sorpresas en el ICE. Una de las mayores sorpresas es la que les voy a contar. Razón por la cual todavía nadie le firma los estados financieros al ICE como corresponde. ¿Por qué? Imagínense que la poza de agua, el embalse de agua que tiene el ICE en Arenal, se hizo sobre finquitas que el ICE le compró a diversos costarricenses. El ICE, antes de llenar el embalse, lo que tenía que hacer era unificar las fincas en una sola. Nunca lo hizo. Y algunas están a nombre del ICE y algunas fincas que están ahí sumergidas están a nombre de la persona a la cual el ICE le compró la finca. De lo cual lo que hay es una fotocopia de un cheque por 3,000 pesos de edad de los años 60 y 70. Cuando los familiares de ese tatarabuelo muerto, de ese bisabuelo muerto, se dieron cuenta que el ICE no tenía una escritura de esa finca, le metieron pleito al ICE. Y así hay montones de propiedades, de las 3,000 que tenía el ICE en aquel momento, o que tenían escritura
o no tenían plano, o tenían plano y no tenían escritura, o las dos cosas, sin plano y sin escritura, pero en uso. El activo está en uso. ¿Por qué? Porque es la finca sobre la cual soporta el agua. Entonces yo les dije, vea, para poder darle valor a los terrenos que están sumergidos, yo necesito, como evaluador profesional, que el activo esté a nombre suyo, dice. Que tenga plano y que tenga escritura. Y si no tiene plano ni escritura, no es suyo, aunque usted lo esté usando, aunque usted lo haya pagado. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo el procedimiento indicado. De las 3,000 fincas que había en aquel momento, la mitad, 1,500, estaban en esa condición. ¿Cómo un contador que tiene un despacho profesional le va a firmar los estados financieros al ICE sabiendo que no puede comprobar la trazabilidad de ese activo? No puede. Y así funciona el ICE. Y lo peor, Arecep, para poder poner el precio a la electricidad, el costo de kilowatt que nos cobran a nosotros, le dice al ICE, mándeme los estados financieros auditados. Mándeme la lista de activos dados de baja. Y no se la pueden dar. Eso es un estado paralelo, donde no se aplica la ley, donde se hacen cochinadas de ese tipo. Y nosotros estamos pagando el costo kilowatt sin el dato correcto sobre el cual Arecep debe calcular eso. Nosotros estamos dejando de percibir como sociedad millones de dólares porque el proyecto Polo Turístico Papagayo no lo maneja bien el ICT, aparte de que expropió fincas, se las robó, nunca las pagó. No tienen el expediente de expropiación, mucho menos el cheque con que se pagó, no lo tiene la Procuraduría, no lo tiene el ICT, y lo peor, los jueces se prestan para validar esa falta de juridicidad, de legitimidad del ICT con esas fincas. Porque cuando se va a pelear la finca y se le dice al juez o jueza, aquí está la prueba de que el legítimo propietario se llamaba Manuel Paniagua Rodríguez, aquí está el título de propiedad y aquí están los derechos de posesión para que todas las fincas llegaran a reunirse en 1,300 hectáreas. No le admito la prueba. Cuando usted ve que el Poder Judicial, el gobierno de la República, las instituciones del Estado y los medios de comunicación no dicen nada de estas cochinadas, sino que tienen que esperar que el periódico El Acerriceño tenga confianza en uno y uno venirles a contar lo que ha averiguado, es cuando usted se da cuenta que aquí hay cosas ocultas, que mucha gente se está beneficiando y que no conviene que salgan a la luz pública. Pero son tan profundas y son tan complicadas que hasta los mismos abogados expertos huyen cuando le presentan el caso. Le llevaron el caso al bufete Faso y Cañas hace unos años y ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a meter en ese pleito, porque el Estado nunca puede ganar. El Estado no expropió bien. Llévense en ese expediente. Por eso es que el abogado Fran Paniagua Mendoza, con la experiencia de 35 años de litigar, fue fiscal, fue defensor público, tiene el valor durante 10 años, antes de poner el primer pleito, duró 10 años investigando toda la cochinada que le hicieron al papá de él y a otras personas allá en Guanacaste con el Polo Turístico Papagayo. ¿Cómo la Procuraduría no tiene el expediente de expropiación? ¿Cómo el ICT dice que eso está bien? ¿Y cómo los jueces, cuando se les presenta la prueba, la rechazan? ¿Eso qué es? Eso es robo legitimado por el Poder Judicial, que dice Juan Diego Castro Fernández, es un mamarracho el Poder Judicial. Y si le sumamos el caso del ICE, si le sumamos lo que está diciendo Camilo Rodríguez, venta, secuestro y exportación de niños costarricenses, ¿qué está esperando usted para entender que la Segunda República tiene una herida infectada? ¿Qué está esperando usted para entender que ocupamos transformar la República, pero no la va a transformar su presidente, Rodrigo Chávez Robles, ni su diputada, la señora Cisneros Gallo Pilar? No, ellos solo cuento y chisme, pero ellos no le van a hablar del caso Papagayo. Pregúntenle al presidente de la República que sabe del caso Papagayo. Se vuelve así, le pregunta al ministro William, le dice y el ministro William le dice, todo está bien, y ya se conforma. No está bien, hay 14 causas, y va una adicional, una 15 causas. Entonces, el Estado paralelo es la forma con que la oligarquía criolla mafiosa y los partidos políticos montan en los puestos
de la Sala Constitucional, del Tribunal, de la Sala Primera, de la Sala Segunda, de la Sala Tercera, de los tribunales constitucionales administrativos y penales y civiles y de familia y agrarios y laborales. Los jueces que ellos necesitan para que les hagan las cochinadas que ellos requieren para poder expropiar, robarse a los costarricenses sus propiedades. Esta es la denuncia que me permite hacer a mí a través de este medio para que los costarricenses abran los ojos. La estrategia ha sido el Estado paralelo. Y óigame, investigan el financiamiento de la campaña del actual presidente a través de una estructura paralela y el Tribunal Supremo de Elecciones dice, no hallamos ningún problema. Es decir, que los órganos encargados de supervisar, de vigilar, de hacer justicia, se quedan callados. Por eso es que la Segunda República está podrida e infectada con estertores de agonía y ocupamos transformarla. Bueno, me he extendido un poco con esta introducción. No, está excelente, excelente. Sí, estoy viendo yo el caso de don Frank. Lo último que pasó, claro, él perdió los estudios porque él sabe la verdad. ¿Cómo se le ocurre el fiscal decir lo que dijo? Es algo, yo me quedé sorprendida, profesor, y dolió mucho ver a don Francisco, a don Frank, bastante indignado. Yo también me indigné mucho, a pesar de que eso no es mío, ¿verdad? Es de la familia de ellos. Y que el Estado fallara y el Estado dijera lo que a él le molestó, prácticamente es indignante ver que la ley de Costa Rica es de verdad una basura. Es una basura. Ahora veo. Profe, sí. una pregunta. Adelante. Perdón. Adelante. A pesar de que usted la aplicó y la verdad la desarrolló, aquí tengo una pregunta, dice, ¿cómo se elimina el Estado paralelo? ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, el Estado paralelo se elimina con una nueva constituyente. Porque no hay otra salida. Y yo veo que el costarricense, ahora que fue el presidente Limón y todo, usted es el hombre bajado del cielo, usted trae el maná, las leyes de Moisés, bueno, pero esa gente no lee la Constitución. Sí. El que lee la Constitución se da cuenta que el gobierno no está gobernando, está haciendo aguas. El gobierno no está alcanzando el artículo 50, el artículo 72. Y la república, manejada por la oligarquía criolla mafiosa, la que le hace pleito a Rodrigo Chávez Robles, porque lo que tenemos es un pleito de palacio entre dos oligarquías, sabe muy bien el error del 177, el error del 72, el error del artículo 9, del artículo 2, del artículo 4, del 196, y no lo quieren corregir, porque no les importa, porque los jueces son de ellos, y los comentaristas profesionales en derecho constitucional son de ellos, como les dan trabajo. Entonces, a un abogado constitucionalista que tenga trabajo con el Estado, o que lo contrate el Estado, no se va a poner como Roger Méndez a decir que hay que eliminar la Segunda República porque está con estertores de agonía, porque tiene una herida que expide pus. No, tiene que cuidar sus millones, tiene que cuidar, es algo entendible. Por eso es que el periódico La Cerrizoña es muy valiente en permitirme a mí decir estas cosas. Porque son una persona que no tenga intereses creados con ellos, y como yo, que no les debo nada a los partidos políticos corruptos de siempre, no le debo nada a Oscar Arias, no le debo nada a Rodrigo Chávez Robles, mucho menos a Pilar Cisneros, no les debo nada. Gracias a Dios. Entonces yo tengo que pararme a decir esto. Paren este robo. Transformemos la república y vamos a hacer una nueva constituyente, a una nueva república, la tercera república, soberana, libre e independiente, pero autoconvocada. No por el artículo 196, no. Autoconvocada a través de un certificado de autoconvocatoria, que usted declara que tiene interés en que se vaya a una constituyente y con 2 testigos. Este certificado de autoconvocatoria nos permite decirle al mundo que el pueblo se organizó, no el Tribunal Supremo de Elecciones, no la Sala Constitucional. Nosotros no estamos pidiendo permiso a nadie.
Le estamos diciendo a usted, costarricense, si usted se siente parte del pueblo, usted es miembro del soberano, usted se puede autoconvocar con 2 testigos y elegir representantes, delegados de la constituyente, primero distritalmente hablando y luego cantonalmente. Porque el principio de soberanía de los pueblos y de libre autodeterminación lo permite. Pero como yo no soy abogado constitucionalista, chupando de la teta del Estado, yo sí se lo puedo decir. Pero vaya y le pregunta a un abogadito de esos que ventila ahí, que es doctor en ciencias constitucionales. No va a decir, no se lo va a decir. Ni me aceptan el desafío que les he hecho. Vamos en vivo para que el pueblo se dé cuenta quién tiene la verdad y quién tiene la razón. Tampoco. Tampoco. Por ahí uno dice, usted está loco. Yo le mandé a decir, ¿y usted tiene el documento donde el médico dice que yo estoy loco? Y confirma. No lo tiene. Usted está mintiendo. No, loco no. Que esta república, desde los años 70 se la robaron. Y le voy a explicar algo que ocurrió hace unos años. La república, hasta el gobierno de Trejo Fernández, tenía un estado de bienestar social. Pero entrando el gobierno de Uber, se transformó eso. Los economistas dejaron de ser keynesianos y se hicieron liberales. Y entraron los PAE, el PAE 1, el PAE 2, el PAE 3, el PAE 4. Y comenzaron a vender Costa Rica, comenzaron vendiendo lo más importante, la costa, a través del polo turístico Papagayo. Luego endeudaron, como tienen endeudada la Argentina. Los liberales les encanta endeudar para que luego los ingleses y los gringos vengan a cobrar con terrenos, con la zona marítimo terrestre. A la Argentina la piensan dividir en 2 para darle la mitad de ese territorio a los israelitas. ¿Por qué? Porque la banca internacional es de los israelitas. Y cada vez que un soldado israelita pide vacaciones, lo mandan de misión a explorar la Patagonia argentina y la Patagonia chilena. Métanse en Google y averigüen eso para que vean que no hay ninguna paga. ¿Y sabe qué acaba de hacer el presidente Milei, liberal? Sacar millones de dólares en oro. Las reservas de oro del Banco Argentina se las envió a Inglaterra. Hay un dicho que dice, cuando un lingote de oro sale del banco central de un país, no regresa nunca. Y este presidente nos endeudó tanto que la plata que debemos pagar de aquí al año 2050, el 60% de ese dinero hay que pagarlo en los siguientes 4 años. El próximo gobernante de este país, que Dios quiera no sea Sofía Guillén, Dios quiera no sea Laura Fernández, Dios quiera que no sea Natalia Díaz, Dios quiera que no sea ninguno de los miembros de los partidos políticos, quiera Dios que el pueblo vaya a una constituyente. Pero quien llegue a gobernar, sea que la Segunda República continúe o sea que hagamos la constituyente, en 4 años tienen que pagar cerca del 55% de la deuda nacional. Lo que viene es un desangre, costarricenses. Vienen 4 años terribles. Hay que, entiéndalo, pero eso no se lo dice el presidente que va a hacer show a Guanacaste. Eso no se lo dice el presidente que va a hacer show a Limón. No. Entonces nosotros pecamos de ignorantes y por ignorantes nos endeudan. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces... cambiemos deuda por zona marítimo terrestre. Y entonces, con el permiso de la audiencia, hay que bajarse los pantalones. Pero alguien nos endeudó y ese alguien tiene una pensión de lujo. Los últimos gobiernos, y ahora este también, ¿no? Y les importa un pito el costarricense pata en el suelo. Pero si usted mismo, al cual escucha este mensaje, no le importa, apague la luz y vámonos. Esperen los 4 años que vienen, donde hay que pagar cerca del 60% de la deuda. Pagar los principales. ¿Qué van a hacer los gobernantes? Tirarla para más años. En otras palabras, el estilo de vida que tienen los chupópteros actuales, que tienen los que gozan de las pensiones de lujo y que tienen los empleados públicos con salarios exorbitantes,
lo van a pagar las generaciones que aún no han nacido de costarricenses. Porque son deudas que se pagan a 30, 40, 60 años. Vea lo que, profe, vea lo que dice este muchacho. ¿Cómo van a ser las nuevas generaciones si nadie le comunica?